Buenas tardes, queridos hermanos. Un día más estamos aquí para escuchar lo que el Señor nos quiere decir, porque no somos nosotros, no es el hombre el que habla, sino es que a través del Espíritu Santo que viene y nos da la capacidad de poder hablar y enfrentarnos a un público, porque cuando empezamos nerviosos, temerosos, tal vez de enfrentarnos, pero todas esas cosas las vamos perdiendo a través del Espíritu Santo que nos es revelado y es posicionado cada vez en cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso y vamos a hablar acerca de Jonás, que me llamó la atención. Lo estaba leyendo y me llamó la atención. Hay pasajes que he escuchado yo, muchas prédicas de Jonás, y bueno, más se centran en la desobediencia de Jonás, en el arrepentimiento del pueblo de Nínive. Pero claro, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que poco caso le hacemos. Vamos a abrir el libro de Jonás y vamos a leerlo. Si alguien lo tiene, por favor. Jonás 1 hasta el 17, creo es. Todo el 1, sí, por favor. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera, y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Vamos a ver. Aquí, como les decía, vemos que Jonás desobedeció al Señor. Dice que vino palabra de Jehová, directamente vino de Dios. No le mandó un ángel, no le mandó nada, sino que vino de Dios. Se dice que Jonás era un profeta
en aquellos tiempos de un profeta de Israel. Entonces le vino palabra de Jehová, dice, que vaya a proclamar el evangelio a Nínive, pero que él tuvo miedo. Entonces muchas de las veces lo que nos pasa a nosotros, se lo ponemos en la vida real, tenemos miedo de enfrentar cosas. En este pasaje estaba yo estudiando acerca de la ciudad de Nínive. ¿Qué es Nínive? ¿Qué era en ese tiempo Nínive? Nínive dice que era una potencia mundial, era una ciudad grandísima, bien grande, como ahora estamos hablando de los Estados Unidos, como de Rusia. O sea, era una potencia en ese tiempo Nínive. Pero ¿qué pasa? Que los asirios, que eran los de Nínive, porque Nínive era la capital de Asiria. Entonces, en ese tiempo, los asirios les tenían temor, terror, porque ellos mataban al que se aparecía. Y dice que los cogían, los llevaban al desierto, a los que los querían matar, los llevaban al desierto, los enterraban hasta el cuello y los dejaban o mojaban un collar de piel, de cuero, de cordero, mojado, le ataban aquí al cuello bien justo. Entonces con el calor eso se seca y ajusta más, y eso era la manera como morían. Entonces en ese tiempo viene palabra de Jehová, dice a Jonás. Entonces Jonás, él huyó de no ir al este y fue al oeste, dice, porque tenía miedo. Tenía miedo de ir a proclamar el evangelio a Nínive, por esos motivos, porque él sabía lo que le esperaba. Como vaya ahí, lo cogían y lo mataban. Entonces él tuvo temor de ir a Nínive a proclamar el evangelio. ¿Qué pasa? Que Jonás tendría mujer, me habló Jehová y me dice que vaya a Nínive. Pero ¿cómo vas a ir? ¿Tienes alguna confirmación? No, me habló el Señor, me habló Jehová. Oye, ¿y por qué? La mujer le diría, ¿y por qué no haces como Nahum? Profetiza desde aquí o profetiza desde una ciudad. Y yo pienso que se iba a Tarsis, y desde Tarsis proclamar el arrepentimiento de los ninivitas, lejos de ellos, para no estar cerca, para poderse evitar de que lo cojan y lo maten. Pero claro, las cosas del Señor son así, y dice que se fue a Jope y compró el billete y se fue a Tarsis. Pero cuando estaba en el mar, dice, lo que nos llama la atención también aquí es que dice que bajó. O sea, en vez de subir, baja a Jope. Luego Dios habla y dice, preparó un viento de que hizo alborotar el mar, y todos los marineros, dice que se hundía la barca. Que cada quien, vamos a leer ese pasaje para entendernos, porque ahí es lo que quiero que entendamos. Dice el 4, pero dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partían la nave, o sea, que la partía en dos a la nave. Y los marineros, dice, tuvieron miedo, y cada uno, escuchen esto, y cada uno clamaba a su Dios, y echaba al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado, otra vez baja Jonás, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, el perezoso. Vale, aquí vemos, en esta nave iba mucha gente, en esta embarcación iba mucha gente de diferentes religiones.
Se da a entender que iban de diferentes religiones, iban testigos de Jehová, iban mormones, iban católicos, y el único cristiano que se creía era Jonás, pero Jonás estaba durmiendo, o sea que él no tomaba, no valía ahí. Iban de tantas religiones ahí, porque lo dice aquí. Entonces, ¿qué dice? Que Jonás estaba durmiendo, y todos, dice, los de las barcas, el capitán de la barca les ordenó que cada uno, dice, clamen a su Dios, que pidan a su Dios, para ver si, porque claro, todo el mundo creemos en Dios, pero los que creemos en el Dios verdadero, en el gran yo soy, Él es el que obedece la oración de los justos, dice, ¿sí o no? Entonces todo el mundo clamaba a cada uno a su Dios, pero los dioses de ellos no les hacían caso. ¿Por qué? Porque no son dioses. Dios hay uno solo, que es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran yo soy. Ese es el único Dios que hace milagros y hace calmar los vientos, hace calmar el mar, sana de las enfermedades y hace todo. Lo que dice la palabra de Dios, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, bueno, aquí lo que dice: el patrón de la nave se acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Lo encontró durmiendo, claro, y lo amonestó. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama, dice, a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Porque ya todos habían clamado a sus dioses y ninguno les hacía caso. Entonces cuando baja él y le dice que clame a su Dios, entonces a él le preguntan: bueno, ¿tú qué eres? Entonces dice que él es hebreo. Y les cuenta ya la historia, que él está huyendo de Dios, que Dios lo ha enviado a Nínive, pero que él va en sentido contrario. Entonces cuando les cuenta esto a ellos, a los marineros, pues le dice que pida al Dios de él, pero él ya no tiene valor, porque él, en vez de estar obedeciendo a Dios, estaba desobedeciendo. Entonces él coge y dice que los marineros, todos, dice, tuvieron miedo cuando él les dijo que era hebreo y que él adoraba a Jehová, al único Dios, que le estaba desobedeciendo. Entonces enseguida dice que ellos echaron votos para ver a quién era el culpable, y todos los votos apuntaban a Jonás, que era el culpable. Entonces le dijeron que qué podían hacer con él. Entonces Jonás no tenía otra cosa que hacer para salvar el resto de vidas, porque él sabía ya, y los marineros también sabían, que él era el culpable, que por eso era la tempestad que había. Entonces él dijo: no me queda más y muero yo, pero que el resto se salve. Y les dijo que lo echaran al mar. Pero sin embargo, dicen los marineros que echaban sus cosas mejor echaban sus cosas, porque ya tuvieron miedo. Si se dan cuenta, ya tuvieron miedo del Dios, el único Dios, que los otros dioses ya no les hicieron caso, pero este todavía no sabía. Dice, tuvieron miedo y todavía no lo echaron. Sin embargo, echaron las cosas al mar y siguieron remando fuertemente. Dice, trabajaron más fuerte para salvar la vida de él también, pero fue imposible, dice. Y el mar, en vez de calmarse, peor se embravecía. Entonces ahí es cuando dice que los marineros, vamos a leer ese pasaje que dice aquí. Dijeron, vamos a ver el 8 me parece que es. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Ahí le preguntan: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y
¿de qué pueblo eres? Y él les respondió, dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, de la tierra, el mar, del mar y la tierra. ¿Vale? Entonces ya, al oír ellos, Dios del mar, dijeron, pues él es el único que puede calmar aquí el mar. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, porque él les había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y ellos respondieron, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron, lo que les decía, aquellos hombres trabajaron, dice, para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, aquí esa parte es muy importante. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, ¿quiénes clamaban a Jehová aquí? Los que iban en la embarcación. O sea que cuando Dios tiene un propósito, ese propósito no lo cambia. Lo mandó a declarar el evangelio a Nínive, pero por desobediente, él ni se enteraba que estaba predicando el evangelio. Con la desobediencia de él, estaba predicando esa embarcación. ¿Por qué? Porque él, sin pensar, él ni supo que los evangelizó. Y eso es lo que muchas de las veces a nosotros nos pasa también. A veces hablamos palabras o decimos Dios mío o no, Dios me cuida, Dios me guarda, Dios, eso de simple. Pero algo pasa y esa persona que oyó de Dios dice, ah no, sí, Dios, y se acuerda. Y así va la cosa, poco a poco. Entonces dice aquí, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos ya estaban y ya creyeron en el Dios de Jonás. Amén. Ellos ya creyeron en el Dios de Jonás, por eso clamaron ellos que no tenían nada que ver, que no conocían a nuestro Dios, a nuestro Señor de señores y Rey de reyes, al gran yo soy. Sí. Y tomaron, dice, a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y teniendo aquellos hombres, y temiendo aquellos hombres, y temieron aquellos hombres a Jehová, con gran temor, dice, con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos. O sea, en el mismo barco ellos ya, de ahí saldrían profetas, evangelistas, porque tendrían para contar el testimonio de decir, íbamos en el barco y este hombre desobediente nos habló de Jehová. Y entonces ellos dijeron, cuando vayamos al destino que lleguemos, vamos a creer en Jehová. Y ellos creyeron, hicieron votos, dice incluso. O sea, ellos dirían, cuando llegue yo ahí voy a hacer un sacrificio, voy a ofrendar a ese Dios, o voy a conocerlo más de cerca a ese Dios. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Una cosa aquí, que Jehová en su propósito, Él tiene todo preparado. Amén. Todo tiene preparado, porque Él, cuando vamos en la voluntad de Él, Él tiene todo preparado. La voluntad de Jehová era, me pongo yo a pensar, la desobediencia de Jonás era para salvar a todos esos que se iban, porque si no iba Jonás ahí, no se salvaban. Amén.
no conocían el Evangelio. A través de la desobediencia de Jonás, estos de la embarcación fueron salvos y se volvieron a Jehová. Dice que ofrecían sacrificios y hicieron votos. Vamos a leer la oración de Jonás en el 2. Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que me siguen, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza y ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Amén. Vale, pues aquí esta es la historia que nosotros siempre la conocemos, que se lo tragó al pez. Después de 3 días y 3 noches de estar en el vientre del pez, Jonás se arrepintió y oró a Dios. Lo que acaban de leer, la oración de Jonás, que eso es lo que siempre desde cuando somos pequeños nuestros padres nos dicen: la ballena de Jonás, nos dicen que se lo tragó el pez y lo vomitó y tal cosa, ¿vale? Pues esa es la historia de Jonás, que se arrepintió, pero este arrepentimiento de Jonás también se transforma en algo que Jonás tenía tanta rabia con los ninivitas, que él, por eso era lo que no quería, ir a predicar el Evangelio, porque él no quería que se salven los ninivitas. ¿Por qué? Porque Jonás conocía la gracia de Dios, porque Jonás sabía que si iba él a predicar en Nínive y se arrepentían, entonces Dios iba a cambiar de idea y no los iba a juzgar, sino los iba a salvar, les iba a perdonar. Entonces eso es como a nosotros nos viene ahora mismo en estos tiempos, que nosotros, por más desobedientes que seamos, cuando Dios tiene un propósito en nosotros, pase lo que pase, vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios. Amén. O sea, que no pensemos que vamos a hacernos al lado, porque Dios, desde el momento que nosotros nacimos, Él ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y nosotros, como hemos andado en el mundo desobedientes y todo, pero Él nos lleva a cumplir el propósito. Y todos aquí nosotros estamos porque estamos cumpliendo ese propósito. Entonces, no pensemos que porque nos ha tragado el pez, no pensemos porque tenemos el problema, porque nos pasa eso, nos pone obstáculos. Vamos a parar, vamos a seguir. Como les decía yo y siempre les digo, que cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos del Señor y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, todo lo que nos pase nos va a ir para bien, como dice Romanos 8:28. Todas las cosas nos vienen a bien. Entonces, todas las cosas nos vienen a bien, es todo: enfermedades, sufrimientos, amarguras, traiciones, lo que sea. Pero esas cosas nos sirven para bien. ¿Para qué? Para acercarnos más a Dios.
Vamos a ver en el pasaje, en el 3. Dice que Jonás, dice que le mandó a pregonar. Esta palabra pregonar, dice. Pregonar. Dice, proclamar una noticia, pero gritando. Gritando. O sea, venir aquí, comenzar aquí en Bobadilla y decir, arrepiéntanse. Él decía, arrepiéntanse, ninivitas, que el juicio de Dios ha llegado. Que se arrepientan. Pero gritaba, dice que era una ciudad tan grande que tardó 3 días en cruzarla la ciudad, gritando, pregonando, pero como no los quería Jonás a los ninivitas, no los quería, él no les hablaba con amor. Él no les hablaba con amor, él lo que quería era que se condenen, él lo que quería que Dios los castigue, porque eran tan malos ellos, él sabía que eran malos, y él también tenía su corazón lleno de odio para ellos, y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros tengamos odio hacia otra persona. Entonces, si nosotros entre más queremos que la persona sea salva, seamos más amorosos con esa persona, seamos más amables con esa persona, no como Jonás, que él a la fuerza fue y gritó, les gritaba que se arrepientan porque en 40 días Nínive será destruido, y nada más no les decía, solo eso iba gritando por toda la ciudad los 3 días gritando. Cuando acabó de esto, y todo el mundo oyó, todo el mundo se enteró, porque imagínate, estamos aquí ahora mismo y pasa por ahí gritando alguien. ¿Qué grita? ¿Qué dice? Y si no lo has oído bien, sacas por allá la cabeza y escuchas. Y dice, arrepiéntanse que en 40 días Nínive será destruido. Dice que llegó a los oídos del rey. Llegó a los oídos del rey y el rey proclamó una orden, dice. Proclamó una orden que ayunasen niños, hombres, mujeres y hasta los animales, que no coman ni beban. Y se pusieron en ayuno por 3 días, me parece que es. Entonces, al arrepentirse, al ver Dios el arrepentimiento de los ninivitas, pues a Jonás no le pareció bien. Jonás dice que se enfadó y ya cruzó al otro día y dice, o sea, los 3 días de proclamar salió y se dirigió, dice, y se hizo una enramada así en una loma, me imagino, para ver la ciudad abajo. Se hizo una enramada ahí para mirarlos, para ver cómo los destruye Jehová. O sea, tenía mal corazón, quería ver la destrucción y decir, no, así quería verlos. Yo qué sé, ¿qué pensaría Jonás? Total que hizo una enramada, dice, para librarse del sol, porque son zonas desérticas ahí, pues no hay sombra, no hay nada, entonces es lo que quería ver. Entonces hizo una enramada, unos palos ahí, unas ramas encima así, pero que el sol era fuertísimo. Entonces dice que Dios le puso una calabacera que se enredó en todo, se tejió, y la calabacera, no sé, los que conocen, tiene unas hojas anchas. Entonces, y es enredadera. Entonces se enredó y le cubrió toda el techo de donde hizo la enramada, y estaba bajo sombra. Eso le hizo, amaneció ya la calabaza. Y dice, al otro día por la noche le puso un gusano. Dice, la palabra aquí dice que preparó un gusano. Otra vez prepara a Dios. Entonces, por eso es lo que nos damos cuenta, que Dios todo tiene preparado. Amén. Todo lo tiene preparado. Preparó la calabacera, prepara ahora el gusano, preparó el viento. Todo es preparado por Dios. Preparó el gusano que se le comió la calabacera, y al otro día amaneció la calabacera muerta, sin hojas ya, marchita, y le pegaba el sol y se renegaba. Ahí es cuando él desea la muerte mejor. Y le dice, no sé dónde está, si me lo buscan por ahí, porque claro, si los ponemos a leer todos los versículos, donde dice que... Pues, será esto, que dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Sí, sígueme leyendo, por favor. Porque es la muerte que la vida. Sí, Digo, Jehová sí. le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Eso es. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente. Sí. Sí. Hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí, no, ahí está, ahí. Sí, sigue más adelante. Vale, Sí, más sí. adelante. Dice, bueno, ¿en qué parte que leer? Lo que lo... Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Sí. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Eso, esa Le parte. respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Le dijo. Eso es. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Esa parte es la que quería decir. decir. La hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche desapareció. Y no tendré yo piedad de Nínive, Ahí. aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Amén. Entonces lo que quería acentuarles un poco a este punto. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Jonás se enfada y le dice que Jonás tuvo pena de la calabacera, que él no la crió, que un día le duró y la otra noche ya se murió, que él tuvo pena por eso. Mucho menos dice que Dios no va a tener pena de 120,000 personas y animales que vivían, que vivían en Nínive. Entonces vamos a ver que aquí en este pasaje lo que quería y lo que me llamó la atención, porque la historia de Jonás todos la sabemos, pero lo que quería acentuarles más era la partecita esa que me llamó la atención de lo que evangelizó en la embarcación y que todos fueron transformados y que nos quede a nosotros como ejemplo que nosotros, aunque vayamos en contra de la voluntad de Dios, Dios tiene todo preparado. Y que aunque nosotros pensemos que no estamos haciendo bien las cosas, Dios nos utiliza, aunque las hagamos mal, para bendecir a otras personas. Como en este caso, bendijo a los de la embarcación. Que ellos, si Jonás le obedecía a Dios, ellos no eran salvos. Ellos no eran salvos. Vale, esto es lo que quería compartirles esta tarde. No sé si está claro el resto, pues seguiremos adelante por motivos de tiempo. Y ahora les voy a contar una reflexión de las que me gusta siempre escuchar. Dice que bueno, no me pongo de ejemplo yo porque todavía no cumplo 70 años. Dice que dos viejos amigos cuando tenían 80 años se encontraron y se preguntaron, dijeron, ¿qué has hecho tú de tu vida? El uno le dice, bueno, yo me casé, tuve hijos, tal, trabajé en tal sitio. Y tú, dice, pues tú sabías que yo era un poquito así medio perfecto y eso. Entonces dice, pues no, busqué una mujer, bueno, no era tan buena, no me casé con ella, fui a otra ciudad, igualmente busqué otra y tampoco fui a otro lado también, esta mujer muy trabajadora, espiritualmente bien, pero pues no me gustaba. Fui al campo y me encontré una mujer, sí, trabajadora, espiritualmente bien, que me entendía a mí y todo bien. Entonces dice, decidí, le cuenta, entonces decidí casarme con ella. Decidí casarme con ella. Y dice, y se queda así el hombre, y decidí casarme con ella, le dice. Ah, sí, le dice el amigo, sí. Dice, ¿qué pasa? Que ella también andaba buscando un hombre perfecto. Y no se casó con él, porque él no era perfecto. Entonces, él andaba buscando una perfecta y se encontró como igual que él andaba buscando también el hombre perfecto, pero ella vio la imperfección de él y por eso no se casó. Entonces este hombre se quedó soltero toda la vida porque buscaba lo perfecto y nunca encontró, y la mujer igual se quedaría soltera, ¿no? Entonces esto es para que nos hagamos la idea de que no hay nadie es perfecto, todos tenemos nuestras desperfecciones. Tratemos de ser lo más perfectos, pero para nosotros mismos, no
exigir la perfección en otra persona. Tratemos de ser perfectos nosotros mismos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ok. El Señor no busca gente perfecta, sino disposición. Gente que se disponga a hacer la obra. ¿Cuántas personas con talento, que saben hablar en público, que saben cantar, que tienen voz, pero no hay disposición? Lo que necesita el Señor es gente que se disponga, y luego ya Él te usa. Si el Señor usó el burro de Balaam, no nos va a usar a nosotros. Solo debemos de disponernos, ¿ok? Entonces, dice aquí la palabra en Jonás. Dice la Biblia que el Señor le da una orden a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, le dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y él, en vez de tomar el billete para Nínive, dice que tomó el billete para Tarsis. Entonces vemos lo que le pasó a Jonás. Se metió en un lío. Dice la palabra que estos hombres, cuando estaban allí, empezaron a clamar a su Dios. Dios no les hizo caso. Pero a lo que voy es que ellos tuvieron miedo del Dios de Jonás. Empezaron a tener miedo, echaron suerte. Dice la palabra que la suerte cayó donde Jonás. Y que, bueno, lo que hemos leído, ¿no? Que Jonás le dijo: estoy huyendo de la presencia de Jehová. Y que ellos tuvieron miedo. Y justamente antes de ponernos a orar por Doris, yo les compartí, les decía que estaba un poco confuso para venir aquí a Aguadilla. Y digo: Señor, ¿será que tengo que ir a Aguadilla o no tengo que ir a Aguadilla? Y saben, hay un pastor que se llama Federico y él me manda mensajes, ¿no? Él manda a su iglesia y me tiene incluido a mí, me manda pan de vida. Y abro el texto del día, el pan de vida, y el texto bíblico de ese día era el siguiente: no tengas miedo. Y fue como, tenemos que ir para Aguadilla. Y fue como una confirmación, ¿no? Cuando llegamos aquí a Aguadilla, el Señor ya nos habló en Ageo que era tiempo de levantar, que era tiempo de que le edifiquemos casa aquí. ¿Ok? Dice la palabra que entonces la Biblia dice que ellos empezaron a orar a su Dios, y a sus dioses no les hicieron caso sus dioses. Y Jonás les dice: es mi culpa, dice, tírenme al mar. Y ellos decidieron, en vez de tirar a Jonás al mar, decidieron tirar los enseres al mar. Y peor se empezó a poner el tiempo, ¿no? Jonás les dio un consejo, le dijo: tírenme al mar. Ellos no hicieron caso. Y hay una historia parecida con Pablo. Pablo iba de viaje para Roma y les dijo: veo que vamos a sufrir mucha pérdida en este viaje, mejor es que esperemos. Y no le hicieron caso a Pablo. El centurión no le hizo caso y dice: no, vámonos, nos vamos para Roma. Y efectivamente tuvieron una gran pérdida. Y así los ministros aconsejan y dicen, no, porque Jonás era un ministro, dice que les dijo: tírenme. ¿Cuántas veces el pastor ha predicado algo y lo hemos escuchado y nos entró por un oído y nos salió por el otro? Hasta que nos metemos en el problema y empezamos a clamar nosotros a Dios. Que es lo que ellos hicieron, ¿no? Porque una de las cosas que hacen ellos es clamar al Dios de Jonás. Ya no les funciona su Dios y dicen: bueno, vamos ahora a probar con el Dios de Jonás. Y la primera respuesta que les viene es: tiren a Jonás al mar. Y cogieron a Jonás y lo echaron al mar después de orar. Jonás les había aconsejado, les había dicho: tírenme. No hicieron caso. Cuando oraron fue cuando recibieron la respuesta y la valentía para tirar a Jonás al mar. Cuando oramos es cuando viene esa respuesta de Dios.
Dice la palabra que ellos le dijeron a Jonás, da voces, le dijeron, clama a tu Dios. ¿Saben esa palabra? Estaba estudiando, estaba mirando ahora qué significaba y es, da voces. Clamar. Da voces. Sí, está bien que oremos dentro de nosotros, pero también debemos de orar en alto. Hablar con Dios en alto. Dice la Biblia que Jonás huía de la presencia de Dios. No huyamos de la presencia de Dios, porque ahí donde huyas el Señor te va a alcanzar. Amén. Ahí va a estar. No puede, dice que David dice en uno de los salmos, si me voy al cielo, ahí vas a estar tú. Si me voy a lo profundo de la tierra, ahí vas a estar tú. ¿A dónde iré? Huiré de tu presencia, dice David. Entonces no huyamos de la presencia de Dios. Mejor vamos a hacer lo que Él nos dice para no entrar en esa tribulación, porque Jonás se metió en tremenda tribulación por no obedecer. ¿Saben qué? Yo creo que también Jonás escuchó que Dios le dijo. A lo mejor no estuvo muy seguro. ¿No? ¿Saben qué dice en Jeremías? Jeremías dice lo siguiente, porque a veces Dios te habla y tú no sabes muy bien si Dios te está hablando hasta que se cumple la palabra. ¿Saben qué dice en Jeremías? Jeremías dice, y me dijo Jehová lo siguiente, hoy va a venir un familiar tuyo y te va a decir, cómprame la heredad. Y tú, Jeremías, le vas a comprar la heredad. Entonces dice que por la tarde llegó este familiar y le dijo a Jeremías, Jeremías, vengo a venderte mi heredad, cómpramela. ¿Y saben qué es lo que dice Jeremías? Dice, entonces comprendí que era palabra del Señor. Él no estuvo seguro. Claro. Cuando vino el hombre, el familiar, a comprarle la heredad, él dijo, entonces comprendí que era palabra del Señor. Le vino un pensamiento a Jeremías. Y él estuvo durante todo el día, a lo mejor se le olvidó, pero cuando vino el familiar dijo, sí, mira, este pensamiento que vino a mi corazón fue de Dios. Y así a lo mejor le pasó a Jonás, porque a veces Dios te habla y tú dices, ¿será que Dios me habló? ¿Será que Dios no me habló? Hasta que se cumplió lo que el Señor le había dicho a Jeremías. Dice la Biblia que ahí Jonás es usado para que personas se salven. Y a veces nosotros podemos ser usados, pero no estar aprobados. Vuelvo a repetir, uno puede ser usado por Dios, pero no estar aprobado por Dios. Dios te usa en ese momento, pero en verdad Él no está aprobándote, porque en este caso Jonás estaba en una desobediencia, ¿ok? Él tenía que estar en otro lugar, predicando en Nínive, pero estaba dirigiéndose hacia otra ciudad. Dios te usa, pero no te aprueba. Entonces, personas que puedan predicar el Evangelio, o nosotros que podamos predicar el Evangelio, Dios nos usa porque tú eres su hijo y Dios nunca te va a avergonzar. Pero no significa que Dios te esté aprobando. ¿Me comprendes? ¿O todavía no? ¿Todavía no? Vale, ok. A ver, ¿cómo lo explico más sencillo? Porque lo que has dicho del burro, que Dios usa a cualquiera. Si Él tiene que predicar y llevar su palabra a cualquier sitio, lo va a llevar a través de ti, seas un impío o seas un desobediente o seas lo que seas. Cuando Él tiene un propósito, usa lo que sea. Sí, ok. No estás aprobado, no estás en la voluntad de Dios, estás siendo desobediente, pero aún así Dios te usa. Eso, ahí está. O sea, tú puede ser que no estés aprobado con Dios, pero Dios te use, ¿ok? Al que no está siendo aprobado, que Dios no le agrada cómo llevas tu vida, cómo estás en ese momento caminando con Él. Ok. Ok, entonces dice la palabra que de repente Jonás es lanzado al... Claro, es una historia donde, podemos decir, cómo hubo un pez, se tragó a un hombre. ¿Saben qué? Claro, Dios dice, efectivamente, dice que Él preparó, dice la Biblia. Él preparó un pez, dice, mira, y cuando vamos leyendo dice, Él preparó un pez, preparó una calabacera. Y el Señor va preparando. En todo lo que vayamos viendo, Él va a ir preparando.
te va a preparar la casa donde vas a vivir, te va a preparar el ministerio donde tú vas a desarrollarte, te va a preparar tu esposa para que tú conozcas a Dios, tu esposo, te va a preparar el trabajo donde tú vas a estar, porque nada es casualidad. Y ahí donde tú vas a llegar, Dios te conoce y sabe cómo tratar tu carácter, cómo hablarte. Él te conoce. Y cada persona es diferente. Cada persona es particular. ¿Ok? Y así el Señor está preparando su iglesia también. El día de hoy el Señor nos está preparando como iglesia. Y el Señor está preparando también a la gente de afuera. Nosotros estamos sembrando la semilla y ya el Señor está obrando en ellos. De una otra forma ya está obrando, trabajando. Porque dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él nos conoció. Entonces personas que están a nuestro alrededor más adelante van a ser salvos. Nosotros el día de hoy no los vemos en la iglesia, pero van a estar más adelante en la iglesia. Nuestros queridos mismos, cuando yo recién me convertí, nadie estaba en la iglesia. Me llevaron a la iglesia, me dejaron ahí, mi hermana y mi padre me llevaron y me dejaron ahí. Y se fueron, no volvieron más por la iglesia. Le dijeron, oye, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Para qué me...? Yo veo que me llevaron y dijeron que cambiaste, este es el... Nosotros éramos como los perfectos. Okay. Pero luego mira después el Señor cómo fue obrando en toda la familia. Y así el Señor va a ir obrando y va a ir trabajando pero está preparando primeramente su iglesia, nos está preparando primeramente a nosotros, ¿no? Y luego después, más adelante dice, pagaré mis votos, dice Jehová. Ya en ese momento de angustia, Él se pone a orar a Dios. En ese momento de angustia. Y dice, pagaré mis votos a Jehová. A lo mejor él tenía un voto con Dios. ¿Cuántas personas hacen promesa a Dios? Le dicen, Señor, si haces esto te voy a servir. Y luego después Dios les hace el milagro y no les sirve. Claro. Por eso lo recordó Jonás ahí, dice que pagaré tus votos a Jehová. Claro. O sea, él le dice, pagaré mis votos. O sea, significa que él había hecho un voto. Tenía una promesa con Dios y no la estaba cumpliendo. Yo recuerdo que una de las cosas le dije al Señor, le digo, Señor, me levanté una mañana y le digo, Señor, si tú me quitas de las deudas, le dije, te prometo que entre las 4 y 5 de la mañana me voy a despertar, cada vez que tenga la oportunidad, cada vez que pueda, entre las 4 y 5 de la mañana, me voy a despertar. Hasta que llegó el día donde me quitaron la deuda. Entonces, ¿cuál era el problema? Que me quitaban como esa deuda, pero yo todavía seguía figurando como deudor. ¿Ok? Entonces me dijeron, ok, tú tranquilo, tú vas a seguir trabajando, pero yo ahora ya me voy a hacer cargo de esta deuda. Entonces yo estaba en un conflicto y decía, Señor, a ver, ya supuestamente no tengo deuda, yo no voy a pagar la deuda esa, pero supuestamente sigo figurando como deudor en el banco. Entonces yo no sabía. Y de repente abro la Biblia y en los Salmos es, pagaré mis votos a Jehová. Y digo, bueno, Señor, pues nada, voy a pagar el voto, voy a cumplir lo que dije, porque una de las cosas que el Señor dice es, no hagas votos a la ligera. Mejor es que no prometas, dice. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dice el libro de Eclesiastés, ¿por qué vas a hacer que el Señor destruya la obra de tus manos? Mejor no prometas. Y si prometes, dile al Señor, Señor, ayúdame, porque yo soy débil y yo a veces fallo, me equivoco, a veces no tengo la fuerza suficiente para cumplir. Y Dios nos va a ayudar en esos votos que hagamos. A ver, ¿cuántos han hecho alguna vez un voto? ¿Alguien ha hecho un voto? Ok, entonces dice la Biblia que Jonás se arrepiente y dice, voy a pagar mis votos, dice, y va el pez y lo escupe. Mira dónde lo escupe el pez, en Nínive, ahí donde tenía que estar. ¿Saben qué? El problema
lo que va a hacer el problema es escupirte nuevamente hacia la voluntad de Dios. Estabas en desobediencia, estabas yendo para un camino, el problema te agarra y te sacude y luego clamas a Dios y lo que va a hacer el problema es escupirte hacia la voluntad de Dios. Nuevamente, decir, hijo, ya comprendiste, te arrepentiste, nuevamente te encaminas hacia mi voluntad. Cumplir mi propósito. Entonces dice la Biblia que él empezó, ahí levanten en la mano que, sí. Dice la Biblia que él empezó a predicar, a decir, arrepiéntanse. ¿Saben? Una de las cosas que dice la palabra, que él estaba en la presencia de Jehová, huía de la presencia de Jehová, nuevamente regresa a la presencia de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios y recibes de Dios, cuando tú vas y siembras en una persona, esa palabra no vuelve vacía. Por eso qué importante es que hagamos la obra, no nuestra fuerza carnal, sino con las fuerzas de Dios. ¿Saben? Estaba en Rumanía, me acuerdo, en Rumanía estábamos ahí, estaba la bisabuelita de mi esposa. Yo no estaba muy bien, estaba desanimado, me acuerdo. No estaba bien, estaba pasando unas vacaciones difíciles, habíamos ido a Rumanía, año 2014, y me encontré en un conflicto, porque a veces en la fe te vas a encontrar con conflictos, con luchas, con vacíos, porque Dios quiere más de ti, quiere usarte más, quiere llenarte más, pero llega un momento donde como que tú te quieres resistir. Y como yo ya sabía que una de las cosas importantes era ganar almas, estaba ahí la bisabuelita de mi esposa. Y yo, por sentirme bien, voy y le digo, usted va a recibir a Jesucristo hoy. No quiero. Que sí que va a recibir. Y recibe hoy. Ven para acá, le dije a Daniela. Y dile que confiese. Vamos aquí, reciba a Jesús. Pero no era una oración en el espíritu, era algo en la carne. Era algo en la carne. ¿Ok? Entonces, ¿a qué les digo con esto? La obra es en el espíritu, no es en nuestra carne. En la carne no va a tener efecto. Luego después volví, la señora seguía igual. Le dije, ¿qué pasó si usted ya recibió al Señor? No, pero fue algo en la carne. No fue algo en el espíritu. ¿Ok? Por eso la obra es en el espíritu. Cuando tú estás con el Señor y lleno del Espíritu Santo, cuando vas y siembras en una persona, ves, lee la Biblia. Esa persona se va a su casa y es, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, lee los evangelios. Es tu palabra que empieza a hacer eco en las personas. Y cuando Jonás llegó, arrepiéntanse, esa palabra le resonaba en su corazón. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No les quedó otra. Dios no los quería destruir. Pero es en la presencia de Dios, cuando vamos luego al público, eso va a sonar en sus corazones. Por ejemplo, el día que estamos preparando la iglesia, soltamos una palabra y luego ustedes cuando van a la casa, esa palabra les va a resonar. Va a resonar en sus corazones. Hay que leer un evangelio cada mes. Tenemos el proverbio del día. Siempre que pregunto el proverbio del día, pocos son los que lee. Decía un hombre de Dios, 6 veces me dijeron que leía el libro de los proverbios. Dice, qué necio fui, hasta que ya un día dije, no, mira que 6 veces me están diciendo que lea el libro de los proverbios y hasta ahora ni he abierto el libro de los proverbios. Desde hoy, Señor, me tomo en serio lo del libro de los proverbios. Dice, empecé a leer el libro de los proverbios y hablaba del necio justamente. Y ese día me encontré con un necio. Y dice lo siguiente este hombre, llego a la empresa, el gerente hace una mala decisión, pierde. Yo había leído el proverbio del día. Y dice, cuando te encuentres delante de un necio, cierra tu boca. Y estábamos los 2 socios y el gerente que había perdido el dinero. El otro socio enfadado, insultándole al gerente. Y de repente dice que saca una pistola el otro socio y empieza a disparar para el cielo. Y dice que enfadado, gritando y chillaba el socio porque habían perdido un montón de dinero. Y dice que cogió y se fue. Este que había leído el proverbio le he dicho, tranquilo, ya vamos a ver cómo se soluciona la cosa. Y le llama el socio y le llama al otro socio, al que había leído el proverbio. Le dice, oye, yo te conozco como tú eres, que eres también así iracundo. ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó? No dijiste nada, ¿no ves la pérdida que tuvimos? Dice, es que leí el proverbio del día. Dice, ¿y qué decía el proverbio del día? Dice, que cuando me encuentre delante de un necio me calle la boca.
Dice, ¿y dónde está eso del proverbio del día? En la Biblia, lo tienes a la mitad del libro. En la mitad del libro de la Biblia. Dice, al poco tiempo el hombre también estaba leyendo el libro de los proverbios, que lo escribió el hombre más sabio del mundo, Salomón. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que Nínive, y es verdad, Nínive era una ciudad poderosa. Hace poco escuchaba un audiolibro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es tremendo, es un libro muy interesante, ¿no? Y habla de un hombre que empieza a hacer deudas, no puede pagar, y se encontraba en la ciudad de Nínive este hombre, y de repente de todas las deudas que él tenía, dice que él tiene que salir de Nínive, empieza a hacer cosas malas, a robar, y cae como esclavo, porque en ese tiempo habían esclavos. Y si un hombre libre termina como esclavo, y los esclavos era algo tremendo en la antigüedad, cómo tenían a los esclavos. Y dice, y mira que este libro decía, lo que te lleva a las deudas, por no hacer frente a las deudas, por no hacer frente a los problemas, este hombre terminó como esclavo. En este audiolibro, El hombre más rico de Babilonia se llama, dice que había un padre, y este papá dice que era rico y quería dejarle la herencia a su hijo. Y le llamó al hijo, hijo, ven. Dice, quiero dejarte mi herencia, pero yo no sé si tú vas a ser capaz de administrar mi riqueza. Así que te voy a dar un costal de oro, y te voy a dar 10 años. Y te voy a dar estos escritos sabios para que tú sepas administrar el oro. Y te voy a dar 10 años. Si en 10 años tú me muestras que eres capaz de administrar mi riqueza, yo te doy toda mi riqueza, te la heredo a ti. Si veo que no eres capaz de administrar mi riqueza, la voy a dar a los sacerdotes para que recen por mi alma. Entonces este muchacho se fue. Lo primero que hace es meterse en las apuestas. Dice, aquí voy a multiplicar el oro de mi papá. Se metió en las apuestas, perdió la mitad del saco de oro. Y así se metió en malos negocios hasta que perdió todo el oro. Y en ese momento donde se encontraba sin nada, dice que se acordó los escritos sabios que le había dado el papá. Eran 5 leyes, cómo administrar la riqueza. Y ¿saben qué me llama la atención? Porque todas estas leyes que daban en este libro eran valores bíblicos. No robes, no te metas lo que dice la palabra, sé un buen administrador. Y saben, este muchacho empezó a aplicar estos consejos de su papá y empezó a producir. A los 10 años llegó, había multiplicado, dijo, papá, aquí está, tú me diste un saco de oro, aquí era como 10 sacos de oro, algo así. El hombre estaba ya forrado, ya no necesitaba la herencia del papá, ya sabía cómo administrar. Dice la palabra en la parábola de los talentos que al que tuvo 10 se le dio ese último talento que el hombre, el siervo inútil, no supo administrar. Porque fieles no somos cuando nosotros protegemos lo que tenemos, sino lo que multiplicamos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los dones que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son los dones que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Entonces vamos a multiplicar. Todas aquellas cosas que Dios nos ha dado, vamos a multiplicarlo. Y en el reino lo vamos a multiplicar. Ok, dice la palabra que luego lo último que nos compartía para cerrar de la perfección, de la historia esta de la perfección Dice el Señor, anda delante de mí, le dijo a Abraham, y sé perfecto. ¿Y saben qué es lo que dice en el original? Dice, si andas en mi presencia ocurrirá que vas a andar en perfección. Cuando estamos en la presencia de Dios, entonces las cosas van a empezar a mejorar. Y uno va a empezar porque a ver, ¿cómo era que decía aquí?
Dice, si andas en mi presencia, ocurrirá que tú serás un hombre íntegro, que vas a andar en excelencia, que vas a andar en perfección, que vas a andar en integridad, en honradez. ¿Ok? Entonces, es verdad, no somos perfectos, pero cuando nos acercamos al perfecto, se desata la perfección. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a tomar la Santa Cena, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra, Padre amado. Gracias te damos, Señor, de todo corazón. Bendigo, Señor, tu iglesia, Señor Jesucristo. Úsala de una forma poderosa y capacítala tú, Señor. Te agradecemos en esta preciosa tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.